Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 17. Capítulo 13. Despedidas y cambios. En el día que planeamos nuestra partida, una visitante llegó a nuestra mansión a primera hora de la mañana. Era Girene. Y había traído consigo 3 espadas de madera. Ella no explicó el propósito de su visita, pero tampoco necesitaba hacerlo. Tanto Eris como yo tomamos una espada de madera, nos vestimos y salimos al patio. El patio de la mansión era relativamente grande, pero también estaba lleno de pequeños jardines, lo cual lo hacía sentir un poco estrecho. Aún así, teníamos suficiente espacio para nuestros fines. Eris y yo nos paramos de frente a Girene con nuestras espadas en nuestras manos. Una somnolienta Silfie estaba mirando desde una silla a corta distancia. Las sirvientas, quienes ya estaban trabajando, también estaban lanzando miradas esporádicas en nuestra dirección. Comencemos con nuestra sesión de entrenamiento. Ante estas palabras de Girene, Eris y yo llevamos nuestras espadas a nuestra cintura e hicimos una reverencia. ¿Estamos listos? Girene asintió brevemente y levantó su espada. Nosotros seguimos su ejemplo. Muy bien. Primero practicaremos balanceos. 1. 2. Eris y yo balanceamos nuestras espadas sincronizándonos con los gritos y movimientos de Girene. Dentro del silencio del amanecer, nuestras hojas de madera cortaban sonoramente a través del aire. Mis balanceos eran más lentos y menos limpios que los de Eris o Girene. Pero Girene no me estaba gritando por ello. En el pasado, ella solía gritarme cosas como «mantén los brazos firmes», «observa la punta de tu espada», cada vez que yo practicaba con ella. Tal vez no se iba a molestar con eso el día de hoy. Rudeus. Concéntrate. Bien. Aparentemente, yo había saltado a las conclusiones. Aún así, ella no estaba diciendo nada acerca de mi postura. Supongo que yo al menos había aprendido bien esa parte. Había estado practicando mi balanceo y las formas básicas diariamente ya por muchos años, así que supongo que había mejorado significativamente. 198. 199. 200. Alto. Después de que habíamos estado haciendo eso por un tiempo, Girene nos detuvo abruptamente. Había sudor brillando en su frente, y lo mismo podía decirse de Eris. 200 no eran tantos balanceos. Pero ellas habían usado toda su fuerza para cada uno de ellos. No se trataba de los números. Aún así, ellas no estaban jadeando por aire ni nada parecido. Tampoco yo, para que conste. Los balanceos de práctica solo eran nuestro ejercicio de calentamiento. A continuación las formas. Comenzaremos con el viento veloz. Sí. Eris y yo levantamos nuestras espadas una vez más y comenzamos a practicar los movimientos fijos de las formas del dios de la espada. Yo no vacilé, estos eran los movimientos fundamentales de este estilo y los conocía a fondo. Incluso se los había enseñado a Norun en Ranoa. Desde mi matrimonio con Eris, yo además había practicado con ella casi todos los días. Muy bien. Alto. Una vez que habíamos trabajado todas las formas básicas usadas en el entrenamiento, Girene nos detuvo una vez más. Formen parejas. Ante estas palabras, Eris y yo nos dimos la vuelta para quedar uno frente al otro. Esta era una orden para comenzar a practicar con uno de tus compañeros estudiantes. En la mayoría de los casos, esto involucraba que un estudiante atacara repetidamente al otro de una manera en específico. En el kendo, al menos, supuestamente el compañero menos hábil tomaría el papel del atacante, pero nosotros siempre hacíamos que Eris me atacara. Así era como lo habíamos hecho cuando éramos niños, y seguimos haciéndolo de esa manera después de nuestro matrimonio. Simplemente se sentía natural de esa forma. Comiencen. Ra. Tan pronto como Girene dio la señal, Eris pasó a la ofensiva. Ella se estaba apegando a las formas de práctica usuales, así que sus movimientos no eran imposiblemente rápidos. Su espada se movía solo lo suficientemente lento como para permitirme responder. Y ella detenía sus balanceos en el último momento cuando parecía que iban a golpearme.
Por supuesto, el estilo del dios de la espada no te enseñaba cómo hacer eso. Cuando éramos niños, ella me estaba golpeando constantemente cuando practicábamos. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ella había aprendido mucho desde entonces. Alternen. Cuando cambiábamos papeles, mis ataques eran totalmente inefectivos. Yo no tenía que preocuparme por detener mi espada, Eris se encargaba de eso por mí sin problemas. La diferencia entre nuestros niveles de habilidad era evidente. Podría haber dado una pelea ligeramente mejor usando mi ojo de la premonición, pero no lo activé. Yo no había obtenido este poder cuando estábamos en Fitoa, así que no iba a usarlo. No esta vez. Muy bien. Alto. Eris y yo bajamos nuestras espadas ante la orden de Girene. Normalmente, el siguiente paso sería una sesión de práctica usando una forma a elección. Por supuesto, ponerme a mí contra Eris sin usar mi magia u ojo demoníaco no serviría de nada. Para mi sorpresa, Girene se dio la vuelta hacia mí y sacudió su cabeza. Rudeus, da un paso al costado y observa. Mientras yo me apartaba del camino, Girene dio un paso al frente en mi lugar. Yo retrocedí otros 5 pasos y me arrodillé sobre el pasto. Encarando a su estudiante, Girene llevó su espada detrás de su cintura. Esta será la última vez, Eris. Bien. Asintiendo, Eris levantó su propia espada en lo alto sobre su cabeza. Era una postura que ella nunca usaba cuando practicaba conmigo. Girene estaría desenfundando y atacando en un solo movimiento, y Eris estaría balanceando hacia abajo con toda su fuerza. Era un gran contraste. El mundo parecía haberse detenido completamente, y el propio tiempo se ralentizó hasta casi detenerse. Sudor frío bajó por mi espalda. Yo no podía sacudirme la sensación de que ellas estaban sosteniendo espadas reales en sus manos. Ese momento pareció durar una eternidad. Pero entonces pasó una pequeña ráfaga de viento. Esta vez, no hubo una señal formal. Un sonoro choque reverberó a través del aire. Ellas se habían movido demasiado rápido como para que mis ojos pudieran seguirlas. Todo lo que pude ver fue el resultado final. Eris y Girene estaban de pie con sus espadas estiradas hacia la otra. La única diferencia real era que la hoja de Girene había sido rota en la base. La espada de Eris estaba ligeramente doblada, pero estaba presionada contra el cuello de su maestra. Ambas permanecieron en esa posición por un momento y luego retiraron sus armas lentamente. Por alguna razón, Eris tenía el ceño un poco fruncido. Con una expresión solemne, Girene asintió hacia su estudiante. Eso concluye nuestra sesión de entrenamiento. Se lo agradezco mucho, grité, bajando mi cabeza desde mi posición sentada. Cuando volví a mirar hacia arriba, Eris aún tenía su cabeza abajo. Ella estaba mordiendo su labio, su frente estaba toda arrugada, y sus mejillas estaban temblando. Muy bien, Eris-sama, adiós. Por favor, cuídese, maestra. Eris miró hacia arriba con lágrimas reuniéndose en sus ojos, y luego bajó su cabeza una segunda vez. Girene no dijo nada más. Ella me lanzó una última mirada significativa, y entonces comenzó a marcharse sin decir otra palabra. Con esa mirada, ella me había pedido cuidar a Eris en su lugar. Me sentía muy confiado de eso. Poniéndome de pie, yo hice una reverencia hacia Girene una última vez, inclinándome profundamente hasta la cintura. Ella era la mujer que me había enseñado a usar efectivamente una espada, y la mujer que mantuvo segura a Eris por muchos años. Yo no podía agradecerle lo suficiente por eso. De verdad no podía. En el instante que Girene desapareció de vista, Eris estalló en llanto. Ella lloró con tanta fuerza que creo que toda la cuadra pudo escucharla. Más tarde esa mañana, cuando era la hora de irnos, un gran número de visitantes llegó a despedirse de Sylphie. Muchos de ellos eran nobles de la facción de Ariel que conocían a Fitz el Silencioso. Ellos ni siquiera habían sabido que ella era una mujer y parecían bastante sorprendidos de descubrir que además estaba casada conmigo. Sin embargo, eso no cambió su actitud respetuosa. Uno a uno, ellos expresaron brevemente su gratitud y luego le dijeron adiós.
Sylvie siguió sonriendo todo el tiempo, pero yo podía notar que ella solo estaba siendo educada. Cuando finalmente terminó, ella dejó salir un largo y sufrido suspiro y murmuró, esta clase de cosas realmente me agotan. Pero, cuando las dos asistentes de Ariel aparecieron, su rostro se iluminó con felicidad genuina. Yo no conocía muy bien a Amo Blue Wolf y Clenelrond, pero ellas eran amigas cercanas de Sylvie. Sus despedidas fueron largas y emotivas e involucraron un montón de promesas de volver a verse algún día. Nuestro último visitante fue Luke. Él solo pasó por unos 15 minutos a lo mucho. Ahora que él era tanto la mano derecha de Ariel como el señor feudal de toda una región, el calendario del hombre se estaba llenando cada día más. Pero él había encontrado algo de tiempo para venir a despedirse. Sylvie, cuídate, ¿bien? Sí. Lo haré. Sin embargo, él al principio tuvo muchos problemas para mirar a Sylvie a los ojos. Supongo que aún se sentía un poco culpable. Lamento mucho la forma en que te puse a prueba, justo al final. Después de todos estos años. Está bien, Luke. Sé lo ansioso que estabas. Yo todavía no estoy segura de lo que habría hecho si tú realmente hubieses tratado de lastimar a la princesa Ariel. Cierto, bueno, te lo agradezco. De nada. Aunque no estoy segura de por qué. Tienes razón en eso. Ambos comenzaron a reír ante eso. Después de que la risa se detuvo, la sonrisa de Luke se volvió un poco incómoda, y él se tomó un momento para considerar sus siguientes palabras. Estas resultaron ser una bomba. Escucha, Sylvie. Si alguna vez decides que ya no puedes permanecer junto a Rudeus, ven a buscarme. Yo me puse rígido como una tabla. ¿Acaso acababa de proponer matrimonio? ¿A mi esposa? Mientras yo estaba de pie junto a ella. ¿De qué estás hablando?, dijo Sylvie. Yo nunca voy a dejar a Rudy, y no es como si me fuera a casar contigo incluso si lo hiciera. No estoy hablando de matrimonio. Todo lo que digo es, que, si alguna vez no tienes un lugar a donde ir, ella, Clea y yo siempre estaremos aquí para ti. La voz de Luke sonaba firme y sincera. Esa primera línea de seguro sonó como una propuesta romántica, pero tal vez él lo había dicho de una forma platónica. Aún así, algunas gotas de sudor sospechosas se formaron en su frente. ¿Acaso Luke había estado enamorado de Sylvie todo este tiempo? ¿Qué pasó con eso de que solo le gustaban las mujeres con pechos grandes? Bueno, tal vez esta era su forma de advertirme que la trate bien. Yo necesitaba esforzarme en eso. No creo que eso vaya a pasar, dijo Sylvie. Pero definitivamente al menos vendré a visitarlos. Por supuesto. Siempre eres bienvenida aquí. Gracias, Luke. Cuídate tú también. Comparada a la despedida de Eris y Irene, esta se sentía bastante discreta. Pero no era como si ellos no volverían a verse nunca, ¿cierto? Yo imaginaba que al menos iban a estar en contacto. Rudeus. Por alguna razón, Luke ahora concentró su atención en mí. ¿De qué se trataba esto? ¿Acaso quería otro duelo? Lamento haber sospechado de ti durante nuestro viaje aquí. Ah. Bueno, yo ciertamente no estaba esperando eso. Todo está bien, Luke. Sé que mi comportamiento fue un poco sospechoso a veces. Era cierto que Luke había sido engañado por el dios humano. Pero yo también había actuado de formas realmente sospechosas, incluso aunque sabía que había una buena probabilidad de que Luke fuera un apóstol. Yo tenía algo de culpa por cómo se habían desarrollado las cosas. En fin, es tu trabajo ser un poco paranoico, ¿no? Estoy feliz de que lo veas de esa forma. Rascándose su mejilla, Luke me ofreció una sonrisa avergonzada. Mi ofrecimiento también va para ti, Rudeus. Si alguna vez esa chica plana como una tabla ya no te parece atractiva, ven a hacerme una visita. Tenemos bastantes sirvientas con curvas en los lugares correctos. Luke. Estremeciéndose ante el enojo en la voz de Sylvie, Luke rió suavemente. Solo estaba bromeando. Y así, él regresó al caballo en el que había llegado.
El hombre realmente sabía cómo montarse sobre un caballo blanco, había que concederle eso. Él nació para jugar al príncipe encantador. Rudeus, cuida de Silfie en nuestro lugar. Silfie, cuídate. Y con esas palabras finales, Luke cabalgó hacia la distancia como si hubiese damiselas en peligro y esperando ser rescatadas. La primera vez que nos vimos, yo pensé que el tipo era un completo idiota. Pero si Paul se hubiese comportado, y nosotros hubiésemos crecido juntos en la familia Notos, tal vez Luke y yo realmente podríamos haber sido amigos. Silfie y yo lo observamos hasta que desapareció doblando en una esquina. Nos habíamos despedido de todos. Ahora finalmente era el momento de regresar a casa. Nos había tomado un mes completo llegar aquí, pero, afortunadamente, Perugius estaría convirtiendo nuestro viaje de regreso en uno mucho más breve. En algún punto durante los últimos 10 días, él había creado un nuevo círculo de teletransportación en el Palacio Real. Eso nos llevaría a su fortaleza flotante, donde podríamos teletransportarnos hacia las ruinas justo a las afueras de Saria. Desde ahí, solo tomaría medio día de viaje regresar a la puerta de nuestra casa. Comparado a nuestro largo y tormentoso viaje, este iba a ser un paseo por el campo. Desde ahora en adelante, nosotros podíamos usar la misma ruta para llegar a Asura en un solo día de así quererlo. Cuando le expliqué esto a Eris, descubrí que ella también había esperado que nuestro viaje de regreso tomara más de un mes. ¿Qué diablos? Fue su respuesta. Lloré como una idiota por nada. Luego ella me golpeó. Personalmente, yo sentía que era algo bueno que ella hubiese tenido una gran despedida con Irene. Geográficamente, puede que ellas estén a solo medio día de viaje la una de la otra, pero aún así habían tomado caminos separados. Aunque supongo que ese hermoso recuerdo había sido arruinado un poco. Eris no lloraba con mucha frecuencia, así que era una lástima que sus lágrimas se hubiesen desperdiciado. En este punto, se me ocurrió que Irene probablemente saltó a la misma conclusión que su estudiante. Esas dos eran muy similares en muchos aspectos, ¿no? Uno de estos días, nosotros tendríamos que aparecer de la nada y sorprenderla. Por supuesto, Perugius probablemente se enojaría si comenzábamos a recorrer su castillo sin ninguna razón importante, así que probablemente lo mejor era si solo usábamos esa ruta cuando tuviéramos algún negocio que atender. Pero, ahora que lo pienso, podría ser de utilidad tener algunas opciones de emergencia para viajar a nuestra disposición. Orset probablemente sabía cómo dibujar círculos de teletransportación, ¿cierto? Tal vez podríamos crear rutas más directas hacia Asura y otros países importantes. Aparte del factor de la conveniencia, el dios humano no sería capaz de destruir los círculos si nadie siquiera sabía que existían. Tomé una nota mental de mencionarle ese proyecto al jefe. Ya que el uso de la magia de teletransportación estaba prohibida oficialmente, nosotros habíamos salido de la ciudad antes de volver a entrar a escondidas y dirigirnos hacia el palacio. Para el momento que llegamos ahí, el sol ya se había ocultado, decidimos pasar la noche en la fortaleza flotante. Eris, Silfie y yo compartimos una sola habitación en el castillo de Perugius. Habíamos sido un grupo de 8 en nuestro camino hacia Asura, pero solo 3 de nosotros estábamos regresando. Eso me puso de un humor un poco melancólico. Terminé mirando hacia la chimenea con Eris y Silfie tendidas en la cama detrás de mí. Normalmente todos tomábamos habitaciones separadas, pero por alguna razón, ambas habían querido dormir conmigo esta noche. Tal vez estaban de humor para algo de afecto físico. Aunque las cosas no habían terminado de esa forma. Eris tendía a sentirse incómoda y avergonzada cuando no éramos solo nosotros dos. En cualquier caso, nosotros habíamos tomado una de las habitaciones de huéspedes más grandes y nos acurrucamos, pero yo tuve dificultades para quedarme dormido y terminé saliendo de la cama. Sin nada que hacer en particular, decidí simplemente sentarme y dejar que mis pensamientos vagasen por un tiempo. Era una noche muy tranquila. El sonido de las llamas era lo único que podía escuchar. Mientras veía el fuego destellar, terminé reflexionando acerca de los eventos de las últimas semanas. Yo había ganado esta batalla. Había vencido al dios humano.
De hecho, se sentía justo llamar a esto una victoria rotunda. Nadie de nuestro grupo había muerto, habíamos lidiado con todos los apóstoles, y Ariel había asegurado el trono de Asura. Pero, de alguna forma, no me sentía especialmente feliz o tranquilo. Todo lo que yo había hecho fue seguir un camino que Orset había trazado para mí. E independientemente de lo crucial que fue esta batalla, solo era el primer asalto de una larga guerra. Yo iba a seguir luchando batallas como esta desde ahora en adelante, batallas estresantes y turbias donde la victoria no traía un alivio real. ¿Qué era lo que yo había logrado realmente esta vez? Ariel había solucionado la mitad de mis problemas por mí. Yo casi había provocado la muerte de Eris. Y necesité de la ayuda de Orset para lidiar con Reida. Yo no veía mucho espacio para el optimismo. Rudy. Mientras yo estaba reflexionando acerca de todo esto en mi mente, Sylvie despertó y se sentó en la cama. ¿Sigues despierto? Sí. Es la mitad de la noche, ¿sabes? Su mirada se posó sobre la ventana, estaba completamente oscuro ahí afuera. Deben haber pasado un par de horas desde que ella y Eris se quedaron dormidas. Fío. Pero en vez de regresar a dormir, ella salió de la cama y tomó asiento a mi lado, acurrucándose y apoyando su cabeza sobre mi hombro. Yo en respuesta puse mi brazo a su alrededor. Ninguno de nosotros dijo algo por un tiempo. El cuerpo de Sylvie era muy suave y cálido. Incluso diría que caliente. Casi me hizo pensar que ella podría tener fiebre o algo. Mientras yo estudiaba su nuca, ella levantó su cabeza ligeramente para encontrarse con mi mirada. Sus ojos estaban brillando tenuemente gracias a la luz del fuego. Esta se sentía como la parte donde yo debía besarla, así que apreté un poco su hombro y, ¿sabes? Y entonces ella comenzó a hablar. Cuando renuncié a mi trabajo como el guardaespaldas de Ariel, era como si todo el aire hubiese salido de mí. Arrepintiéndome de mi beso, yo asentí y esperé que Sylvie siguiera hablando. Todo lo que podía hacer era sentarme y pensar, vaya. ¿Realmente terminó, eh? Algo así como alivio apareció en su rostro mientras dejaba salir estas palabras. Sylvie había sido la guardiana de la princesa Ariel por 8 años, desde la edad de 10 a 18 años. Ella había pasado toda su adolescencia con Luke y Ariel. Imaginaba que sentía una sensación de pérdida ahora mismo. No estaba seguro de si yo podía llenar ese vacío por ella. Pero tal vez ese no era mi papel. Yo ahora era el esposo de Sylvie. No era su amigo, y no podía reemplazar a sus amigos. Pero sabes, Rudy, si había reflexionado al respecto, dijo Sylvie después de un momento. Hasta ahora, yo estuve tan ocupada con la princesa Ariel que apenas pasé tiempo cuidando a Lucy. Así que me gustaría quedarme en casa con ella de ahora en adelante. Miré hacia ella. Su expresión era una más confiada de lo que había esperado. Nuestra bebé se está haciendo cada vez más grande, ¿sabes? Estoy segura de que ella pronto va a necesitar más atención. Sylvie hizo una pausa por un momento para apoyar su cabeza contra mi hombro. Yo me estiré y acaricié su cabello cariñosamente. Su cabeza parecía estar un poco más caliente de lo usual, a pesar de que yo podría haber estado imaginándolo. Así que creo que me concentraré en cuidarla, continuó Sylvie. Supongo que quiero ser una buena madre para variar. Yo nunca había pensado en Sylvie como una mala madre. Pero a partir de los estándares de este mundo, supongo que podrías haberla llamado negligente. Las únicas personas que dejaban a las sirvientas criar a sus hijos por ellas eran los nobles, y nosotros solo éramos una familia normal. Aún así, yo no era originario de este mundo. En el lugar del que yo venía, los matrimonios de dos personas que trabajaban no eran para nada inusuales. Sabes, si hay algo más que quieras hacer, yo no tengo problema con que lo hagas. Sylvie solo tenía 18 años. Ella era considerada una adulta hecha y derecha en este mundo, pero todavía era muy joven. Tenía el tiempo suficiente como para encontrar nuevos objetivos o perseguir sus sueños. No es como si yo quisiera que ella ignorase a nuestra hija o pasase todo su tiempo de fiesta, pero sentía que ella podía manejar el cuidado de Lucy y perseguir algo más.
Por otro lado, tal vez yo no me estaba tomando muy en serio nuestras responsabilidades con nuestra hija. Yo no era exactamente el mejor papá del mundo. Pero no estoy segura de que sería eso. Sylvie ladeó su cabeza y miró arriba hacia mí pensativamente. Supongo que, en el pasado, sí quise ser más como Eris. De verdad. ¿Qué tenía Eris que Sylvie quisiera? Las primeras palabras que aparecieron en mi mente fueron pechos grandes. Para ser honesto, a mí me gustaban los de Sylvie tal como eran. Pero si ella realmente quería trabajar en eso, yo siempre podía darle un masaje diario para estimular, vamos, Rudeus. Tratemos de permanecer serios. Sí. Quiero decir, ella básicamente es tu igual, no, dijo Sylvie. Ustedes luchan juntos. Ella cuida tu espalda, y tú cuidas la suya. Eso siempre me pone un poco celosa. Ella hizo una pausa. Pero después de esa batalla contra Orset, y como fueron las cosas esta vez, creo que finalmente dejé eso atrás. Yo nunca voy a ser tan fuerte como Eris. O como tú. Yo no podía estar de acuerdo con eso. Sylvie era una maga muy talentosa. Claro, ella no estaba en el nivel de Eris en cuanto a fuerza de combate. Pero ¿qué más podías esperar? Eris se había dedicado toda su vida a dominar la esgrima. Y Sylvie tenía bastantes habilidades que Eris no. Así que decidí darme por vencida en ser más fuerte y encontrar una forma diferente de apoyarte. Ah. Creo que estaba comenzando a entenderlo. Sylvie quería cuidar mi espalda de una forma que Eris no podía. ¿Y eso te llevó a esta idea de quedarte en casa? Sí. Parece que Roxy quiere seguir enseñando en la universidad, así que yo cuidaré a todos los niños de nuestra familia. Me aseguraré de que aprendan modales, les enseñaré lo que yo sé y les ayudaré a crecer grandes y fuertes. Mis sentimientos acerca de su propuesta eran una mezcla de gratitud y culpa. Muy probablemente, yo no sería capaz de pasar mucho tiempo cuidando de mis hijos. Nuestra batalla contra el dios humano aún no había terminado. Eso quería decir que Orset iba a seguir enviándome en estas misiones, desplegándome en lugares lejanos para luchar contra sus enemigos. Rudy, ¿estás bien con dejar eso en mis manos? Por otro lado, Sylvie había decidido esto como su nuevo objetivo. Ella había encontrado un papel a desempeñar y estaba lista para pasar a la siguiente etapa de su vida. Por supuesto. Sé que harás un gran trabajo. Me sentí abrumado por un repentino afecto hacia mi esposa. Sylvie siempre era linda, pero ahora mismo ella se veía incluso más adorable que de costumbre. Incapaz de seguir conteniéndome, yo me incliné y la besé en los labios. Ella no trató de alejarme, así que dejé que mi mano bajara de su hombro a su trasero. Los ojos de Sylvie se abrieron completamente de la sorpresa y se vio un poco insegura por un momento. Pero entonces ella levantó un poco su cadera, y me congelé como un guerrero que se había encontrado con la mirada de Medusa. Podía sentir a alguien observándome, pero ¿desde dónde? Ah. Desde la cama. Eris estaba despierta y mirando en nuestra dirección con unos ojos resplandecientes. Y no estoy hablando de resplandecientes en el sentido feliz. Estos eran más los ojos de una tigresa enojada. ¿Por qué ella siempre solo observaba silenciosamente cuando me atrapaba con otras chicas? Era simplemente aterrador. Lo siento. Supongo que solo deberíamos ir a dormir por esta noche. Ah. Sí, supongo que tienes razón. Sylvie y yo regresamos a la cama y nos recostamos junto a Eris. Había tiempo suficiente para el romance una vez que regresáramos a casa. De todas formas, Perugius podría estar espiándonos. Vamos, Eris. No arruines el ambiente de esa forma. Lo siento. Pero lo estaban haciendo a escondidas. No, claro que no. Tú siempre eres bienvenida a unirte, ¿sabes? ¿Quieres intentarlo? No puedes estar hablando en serio. Eso suena muy vergonzoso. Yo sentía que sería más vergonzoso para mí que para cualquier otro. Eris tendía a ponerme en unas posiciones al límite de ser humillantes.
Mientras yo cerraba mis ojos y escuchaba a mis dos esposas susurrar entre ellas, sentí que una ola de satisfacción me inundaba. Sylvia había dado un gran paso adelante durante estos últimos días. Ella había cerrado un capítulo de su vida y encontrado una forma de cambiarse a sí misma. Yo necesitaba aprender de su ejemplo. Con ella cuidando mi espalda, yo podía encontrar una forma de ser menos temeroso en el futuro. Ese fue el último pensamiento que tuve mientras entraba al mundo de los sueños.